somos unas personas agradecidas como el Señor, como sabemos que usted también lo es. Estamos agradecidos con Dios. Y no tenemos cómo pagarle, ¿verdad?, lo maravilloso, lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Y pues lo único que resta es darle gracias al Señor, y una forma de agradecer a nuestro Señor es predicar la palabra. Quería añadir algo que en una ocasión alguien puso un comentario una vez, una prédica de que, bueno, yo sé, por el tiempo que estamos viviendo, alguien dijo algo sobre que después de las prédicas algo buscan. Realmente la gente ha visto la prédica, la palabra de Dios ahora con otras perspectivas, con otra mirada. Y es que, bueno, sin más vuelta, lo que queremos decirle, hermanos, que nosotros aquí no buscamos ningún fin económico. No hemos visto la palabra de Dios como una fuente para lucrarlos o de un beneficio económico para nosotros. Lo contrario, hermano, quiero recalcarlo una vez más, que lo hacemos para honra y gloria de nuestro Señor, para bendecir el nombre de Dios y para que usted sea bendecido a través de la palabra de Dios. Nosotros, si hay algún gasto o algo aquí, gracias a Dios, Dios ya nos ha bendecido a nosotros mismos. Y nosotros mismos cubrimos los gastos gracias al Señor. Así es de que no se preocupe por eso, que no somos para pedirle, nosotros no estamos vendiendo un evangelio. Lo único que queremos hermano, es que usted escuche esta palabra de Dios. Y si usted ya conoce esta palabra de Dios, que comparta esta palabra con aquellos que no conocen, para que vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el principio y ese es el lema del programa Sendas Antiguas, de regresar a las Escrituras. Ese es el punto que queremos, volver a las Escrituras. Recuerdes, Sendas Antiguas. Y aquí estamos una vez más con nuestro hermano David, mi esposa que nos ayuda aquí en los controles. Y todo, ¿verdad? Somos un equipo para Dios, somos el cuerpo de Cristo. Y todos ustedes que nos apoyan, hermanos que nos han hablado, hermanos que nos hablaron, no quiero mencionar todos los nombres, pero que nos han hablado y que nos han dicho que han sido bendecidos por la prédica y que les gusta escuchar esta programación. Hermano, le damos gracias a ustedes y que nos sigan apoyando ahí desde la radio, ahí donde nos escuchan por medio de Facebook Live y por los videos, que vamos a tener una página que pronto creo vamos a estar dando el nombre para que usted pueda buscar los videos también que están ahí en YouTube y todo esto, pero ya pronto el hermano David le estará diciendo cómo entrar ahí. Así es de que si usted quiere, si no nos ha escuchado, quiere compartir estas predicaciones, puede verlas ahí, hermano. Nosotros, ese es el propósito de llevar este evangelio, que nuestra familia, que los lugares, que esta palabra pueda entrar hasta esos hogares donde verdad necesitan la palabra de Dios, así como nosotros necesitamos la palabra de Dios, así yo sé que todos necesitamos, es un alimento espiritual para con cada uno de nosotros. Así de que, hermanos, sin más palabras, quiero entrar, verdad, lo que es el tema, porque hay mucho de qué hablar y yo creo que no pararía a hablar de las Escrituras, y me encanta aprovechar el tiempo que tengo para hablar de la palabra de Dios, porque ese es el propósito por lo cual hemos venido, para hablar de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así de que desde antemano les saludo, y tal vez no les pueda contestar algunos comentarios por Facebook Live, pero solo quiero decirles que les amamos en Cristo Jesús, y que gracias por estar ahí compartiendo, viendo la palabra de Dios, y que sea de bendición, hermano. Quiero decirle, en el tiempo que estamos, el tema del cual quiero hablar es que, hermano, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios siempre es viva, la palabra de Dios es la voz de Dios, viva, eficaz. Así de que eso es lo que queremos seguir, ese es el punto más que queremos enfatizar en medio de esta prédica, que la palabra de Dios sigue siendo la voz de Dios, es viva y eficaz, y será siempre, desde la eternidad y para la eternidad. Como hermano les traía un tema, ¿verdad? La que Dios es inmutable, la inmutabilidad de la palabra de Dios, que nunca deja de ser su palabra viva y eficaz. Amén. Así de que en estos tiempos que estamos viviendo, sabemos que todavía estamos viviendo tiempos difíciles con esas enfermedades y todo lo que acontece en el mundo entero. Estamos viviendo tiempos difíciles con esta pandemia ahorita, en estos tiempos. Esta fecha que estamos viviendo, creo que es
Mayo 2, sí, claramente mayo 2 y todavía estamos, ¿verdad?, con esos tiempos difíciles de esas enfermedades. Bueno, se ha oído hablar de esta pandemia, cómo se ha ido extendiendo a muchos lugares, ¿verdad? Que muchos países todavía están tomando, ¿verdad?, notas al asunto, están todavía restringiendo y teniendo cuidado de esta pandemia. Y muchos lugares están pensando, están considerando reabrir, o de verdad, volver a los trabajos y todas esas cosas que usted sabe. Ellos están considerando reabrir otra vez todo. Creo que pues hay muchas cosas, quiere que la economía vuelva a ser estable y volver, ¿verdad? Porque esto afectó todo este tipo de cosas. Pero esos pensamientos y esa consideración, de un punto de vista, puede ser también visto como una espada de doble filo. Puede ser visto, ¿verdad?, también como algo tremendo, como algo, ¿verdad?, que puede causar aún más daño de lo que ya hemos visto, muchas muertes alrededor del mundial. Y entonces puede ser de doble filo, en doble sentido, en algo negativo. Así de que pues sea Dios guardándonos, guiándonos, y sea Dios, ¿verdad?, con nosotros cada día. Y sabemos que todos estos tiempos, hermanos, suceden para bien para los hijos de Dios, y sabemos que Dios está al control de todas estas cosas. Palabra, como le hemos dicho antes, lo repetimos, todas las cosas están en las manos de Dios y no pasa nada si Dios no lo quiere. Así es de que Dios está al tanto de las situaciones, de los problemas, de lo que acontece. Dios está obrando en medio de todos estos asuntos, de la tragedia. Porque Dios es un Dios infinito, Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, y Dios está aquí en medio de todo esto con nosotros. Así es de que, como le digo, todas las cosas a los hijos de Dios les suceden para bien. Y sabemos que en medio de esta situación Dios sigue obrando. Y he considerado también, yo creo que usted está conmigo en esta idea de que hemos visto en las redes sociales cómo se ve, ¿verdad?, tantas prédicas, tanta palabra de Dios. Tenemos unas redes sociales que están saturadas con la palabra de Dios. Vemos tantos desde niños y todos alabando y cantando al Señor, y vemos cómo Dios se está moviendo y está haciendo cosas muy grandes, ¿verdad? Y nosotros estamos siendo transformados más y más cada vez en medio de una situación como esta. Dice la palabra de Dios que nuestros caracteres son formados en esta vida, en este transcurso de la vida. Dios va transformando el carácter de cada uno de nosotros en medio de estas situaciones difíciles. Así de que Dios obra siempre, en todo tiempo, en sus hijos de Dios, y sigue también llamando a personas, a sus escogidos, que vengan al camino de Dios. Dios sigue trabajando, Dios no descansa, Dios está trabajando todavía con su pueblo de Dios. Pero hay algo, hermano, que me ha llamado la atención en medio de tanta palabra, de tanta predicación que se ve en las redes sociales. Hay algo que me ha llamado la atención. ¿Cuál es eso? Lo que me lleva al tema de cuál predicar sobre ese tema ahora. Lo que me ha llamado la atención, yo creo que usted va a considerar esto que estoy diciendo ahorita, es que temo de que en medio de tanta palabra, que aparentemente tenemos un avivamiento en estos tiempos, y ojalá fuera un avivamiento, yo mismo quisiera, y ojalá quisiera que todos estuvieran persuadidos de la palabra de Dios y que tuvieran conocimiento de Cristo Jesús. Yo quisiera, soy el primero en ver que lo que estoy viendo sea así como es, pero temo una vez más que lo que estamos viendo sea superficial. Ese es el temor, y eso es lo que veo, que no sea un avivamiento, sino algo superficial de lo que estamos viendo, una superficialidad de las cosas que hemos visto. Porque usted sabe, y somos conscientes, hermana, en medio de tragedias, en medio donde no tenemos de qué echar manos, muchos recorremos a Dios. Unos lo hacen con verdadero corazón sincero, y otros lo hacen por temor a la situación que está pasando. De una y otra cosa Dios está en control de eso, pero mi temor es que temos que las cosas sean superficiales, que sea una hipocresía, porque muchas personas, yo creo que de su corazón anhelan volver al mundo que antes conocieron, y eso sería triste. Pero yo creo que Cristo y todo lo que conocemos el Evangelio quisiéramos que las personas, que esta situación difícil haya traído, ¿verdad?, convicción y cambios a los corazones, que puedan ver que en el mundo en que vivíamos somos vulnerables a cualquier situación, que en el mundo en el que estamos, hermanos, sin Dios no somos nada, como tal lo dice su palabra.
Así de que esperamos, hermano, y creemos y oramos a Dios que estas cosas no sean, como yo digo, temo que esto sea una superficialidad de las cosas de Dios. Y cual por eso le digo, me llevó a estudiar y a ver esta palabra de Dios, el cual voy a estar predicando. Estamos viviendo en tiempos difíciles, peligrosos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, peligrosos, a pesar de que miramos tanta palabra, tanta gente que se dice conocer de la palabra de Dios. Y realmente puedo ver en algunos que hoy hablan cosas bonitas, de bendición, cosas positivas, de que Dios, verdad, ha hecho cosas en su vida. Pero tristemente, al siguiente día vemos cosas negativas. Realmente nos damos cuenta, ¿verdad?, que estas personas realmente no han conocido a Dios como es Dios, quien es el Dios verdadero. Una cosa es conocer acerca de Dios y una cosa es conocer a Dios. Sabemos que muchas veces cuando hablamos de acerca de Dios, sí, estamos dirigiéndolo, queremos decir conocer a Dios. Pero yo estoy en un punto más enfático, es conocer acerca de Dios o conocer a Dios. Conocer acerca de Jesucristo o conocer a Cristo Jesús. En los tiempos que estamos viviendo, hermanos, se ven muchas estas cosas. Se ven muchas estas cosas de que cualquiera... Yo a veces hasta me admiro donde personas dicen, hermano, Dios te bendiga. Digo, wow, es hijo de Dios, es cristiano. Hablo con una persona en Facebook, le mando un texto y digo, ok, gracias, hermano, bendiciones. Yo sé que hay muchos hijos de Dios ahí también, pero temo que muchos de ellos nomás están siendo superficiales y estamos agarrando como un costumbre. Y gloria a Dios que las buenas costumbres son buenas. No estoy en contra de todo este tipo de cosas. Lo contrario, mi temor es que verdaderamente no conozcan a Cristo Jesús. Que verdaderamente lo que los ha impulsado solamente sea el temor. Y que no sea un temor reverente, sino un temor a la situación, al miedo al morir, al miedo a lo que puede suceder y no al miedo verdaderamente de aquel que tiene el poder de mandar al alma al infierno, como dice su palabra. Así de que, hermanos, en cuanto a este tema, yo quiero hablar y uno de los pasajes que he escogido, un libro de lo que he escogido predicarles un poco es del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es el que quiero predicar específicamente en Hebreos 4, del 12 al 13. Quiero estar predicando, quiero indagar sobre estos versículos y que podamos sumergirlos en la palabra de Dios y ver lo que la palabra nos dice. Yo quiero explicar verdaderamente la palabra, lo que significa o lo que el autor quiso decir a su audiencia original. Y después quiero ver las implicaciones de estas palabras dadas a los hebreos. ¿Qué implica en nuestra vida actual o qué implica a nosotros en este tiempo la palabra dada a esos hebreos? Sabemos, ¿verdad?, que el autor de los hebreos, pues no conocemos su nombre, parece todavía su nombre está en el anonimato. Se han hecho muchas especulaciones de diferentes hombres que posiblemente sean los actores del libro de Hebreos, pero hasta los tiempos de ahora no hemos hallado ninguno concreto realmente. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que el principal actor de este libro y de toda la Biblia es el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo. Eso es, y entonces no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? La Biblia deja en claro, y los actores dejan claramente que él no quería hablar, y nos da un gran ejemplo, que él no quería hablar de su vida, él sabía que él no era, su nombre no era relevante, él quería darle la gloria a Dios, a la palabra de Dios. Por eso él no vio conveniente ni tan siquiera poner su nombre en ese libro, porque él lo que quería es glorificar a Dios y no desviar la adoración o la atención al autor. Así es de que pues le damos la gloria a Dios por su palabra viva y todo lo que Dios nos ha hablado. En el tiempo de Hebreo, que dice que supuestamente los estudiosos dicen que se escribió en el año 66, 67, por ese tiempo más o menos se ha escrito el libro de los Hebreos. Antes de que el templo de Israel fuera destruido, en esos tiempos se dice que fue escrito el libro de Hebreos a un grupo de judíos, ¿verdad?, que pertenecía, a Israel, obviamente, y entonces fue a un grupo de judíos que iba guiado
esta palabra de los hebreos fue escrito literalmente, como su nombre lo dice, en un original hebreo para los judíos. En ese grupo de judíos, hermanos, es importante que usted y yo entendamos claramente que hay tres grupos. En ese mismo grupo, el actor, si nosotros hacemos, ¿verdad?, un estudio profundo de esta palabra del libro de Hebreos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay tres grupos. Hay un primer grupo el primer grupo que vemos ahí son creyentes. El segundo grupo que tenemos son incrédulos que estaban intelectualmente convencidos del evangelio. Escuche eso. El primer grupo tenemos a creyentes, o sea, la carta fue dirigida a quienes, a creyentes, y ahí había tres grupos. El segundo eran incrédulos que estaban intelectualmente convencidos del evangelio. ¿Cómo es eso? Bueno, usted va a seguir escuchando y va a entender cómo es incrédulos que estaban intelectualmente convencidos del evangelio. En tercer punto tenemos incrédulos que que consideraban el evangelio de Cristo como algo, como la verdad de Dios, y consideraban que Jesucristo, verdad, era enviado de Dios también, pero eran incrédulos. O sea, también de una u otra forma también ellos eran incrédulos. Ellos no habían llegado a una convicción final acerca de Dios. Ellos estaban convencidos que la palabra de Dios era el evangelio y la persona de Cristo era el evangelio y la persona de Cristo, pero no habían llegado, a una convicción acerca del evangelio o de la palabra de Dios. En otras palabras de Dios, no eran cristianos. Incrédulos que estaban convencidos del evangelio, pero no eran cristianos, no tenían convicción acerca de la palabra de Dios. Entonces, bajo esta mira puesta sobre considerando esos diferentes grupos, nosotros podemos estudiar y entender el libro de Hebreos claramente, porque el libro de Hebreos, hermanos, es de constantes advertencias y exhortaciones. Y cuando nosotros entendemos estos tres grupos, podemos ver que realmente la palabra de Dios sigue trazada igual que en todo, que los actores de toda la Biblia, como de Hebreos, interactuaron con la palabra de Dios como palabra inspirada de Dios, como la palabra infalible de Dios, porque supieron que la palabra de Dios sigue siendo siempre la palabra de Dios. Así de que, hermanos, si consideramos estos tres grupos, vemos las exhortaciones que existen allí a ciertas personas, ¿verdad?, que no eran incrédulas, a ciertas personas que eran intelectualmente conocían la palabra de Dios, porque él dice, siendo ya maestros, deberían de ser maestros, pero todavía están para darles lechita, o sea, ya conocían la palabra de Dios, pero había muchos de ellos, como vuelvo y digo, que todavía eran incrédulos y no eran cristianos. Por eso vemos muchas exhortaciones, como algunas que aparecen en Hebreos 10, ¿verdad?, que mucho se ha considerado en el 26 y adelante, donde aparentemente un cristiano de Dios puede perder una salvación tan grande que le ha dado, y hay muchas exhortaciones aparentes, pero hay que considerar esto siempre, que hay cristianos y hay incrédulos, a cual el autor del Hebreos les está hablando. Amén. Así es de que, sin más palabras, hermanos, creo ir a esos pasajes que tenemos ahí. Quiero leer Hebreos 4, y le quiero dar lectura desde el 12 al 13. Y dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que es la palabra. Y dice todavía otros versículos que quiero agregar ahí. Otros versículos que estamos viendo también ahí, como Hebreos 3:7, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios escrita es como la voz de Dios. Cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas vuestros corazones. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermano, que la palabra de Dios, aunque es escrita,
el autor de Hebreo la está considerando, y así nosotros debemos de considerar como esa palabra la voz audible de Dios. Tenemos que considerar la palabra como la voz, como la palabra viva de Dios, como la palabra eficaz de Dios, como esa espada de doble filo que corta todo aquello y discierne todas las cosas que Dios quiere discernir. Ante la presencia de Dios, dice su palabra, que estamos desnudos ante Dios. Y eso es lo que hace el poder y la palabra de Dios, es ponerlo, ¿verdad?, al descubierto, ponerlo, ¿verdad?, en evidencia las cosas que a veces parece que nosotros podíamos esconder. Ante Dios no hay nada, no hay hipocresía, ¿verdad?, que Dios la pueda tomar como algo cierto. Ante Dios no podemos fingir que somos lo que no somos, porque esa espada penetra hasta lo interno de nosotros. Esa palabra descubre nuestro corazón y los pensamientos del corazón, aún en las ligaduras y todo aquellos tuétanos, aquellos, ¿verdad?, donde están la médula de un cuerpo, donde ahí en los huesos nacen aquellas enfermedades que aparentemente a veces una enfermedad se puede estar ahí haciendo, y el cuerpo todavía se puede ver muy hermoso, el cuerpo todavía se puede ver como un cuerpo saludable, pero un tiempo, ¿verdad?, ese cuerpo va a dar evidencias de lo que verdaderamente hay entre sus huesos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Aquellos que están en esa médula, lo que tiene en la médula dentro, un día se va a hacer evidente, un día se va a hacer transparente y un día va a sacar a la luz. Y ese es el asunto que el autor de Hebreos está tratando con un grupo de personas, ¿verdad?, que no toman en serio la palabra de Dios, un grupo de personas que son superficiales, y él está tratando con un grupo superficiales, como yo decía en el principio, en la introducción. Temo de que tanta palabra no ha sido considerada. Temo que muchas personas no le han dado el valor a la palabra de Dios. Temo que la palabra hoy en estos tiempos, hermanos, no es relevante, si no le han dado relevancia a otras cosas. Aún iglesias se han prestado para ese tipo de cosas. Ya oír a las personas como un tema, como una predicación como la que estamos dando ahora es muy raro y muy pocas veces se da. Hemos visto la palabra de Dios en estos tiempos, hermanos, algunas iglesias, aún que se dicen líderes, hemos visto cómo usan la palabra de Dios. Ya no es aquella palabra relevante, aquel valor, aquella palabra como la voz de Dios viva, eficaz, sino que más bien le añaden otras cosas. Ahora lo que tiene relevancia para muchos lugares, para muchas personas, para mucha iglesia, es la nueva revelación, los nuevos sueños, las visiones que las personas tienen, la experiencia que una persona tiene, le dan relevancia. Cuando nosotros, como hijos de Dios, la Escritura nos dice y nos enseña claramente que nada está sobre las Escrituras. Nada está sobre las Escrituras y la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo siempre viva, eficaz. La palabra de Dios es la voz audible de Dios, así como el autor del Hebreo quiere enseñar a estas personas que no están viviendo la palabra de Dios, que no están considerando la palabra de Dios como la palabra directa de Dios. Y ese es el asunto del cual que estamos hablando y queremos llevar que usted tome, ¿verdad?, consideración de esta palabra de Dios y lo que la palabra aquí nos está diciendo. La palabra sigue siendo la palabra de Dios, y vamos ahí al mismo en el libro de Hebreos 1, del 1 en adelante, nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, el mismo Dios que habló, hermano, en la palabra de Dios a Israel, a Moisés, a Abraham, lo llamó con esa palabra audible. Esa es la misma palabra que nosotros tenemos hasta en este tiempo. Eso es lo que el autor quiere comunicar a su audiencia. Que la palabra de Dios es viva y es suficiente, es eficaz, que no tienes que añadir otra cosa ni buscar otra cosa. El propósito del autor de enseñar es porque este grupo de hebreos, hermanos, que aún algunos conocían la palabra de Dios, estaban volviendo a hacer los sacrificios.
estaban volviendo al antiguo pacto de los sacerdotes levitas. Y aún conociendo la palabra de Dios. Ellos mismos decían, si ve el trato del primero de Hebreos 1, donde está hablando, ¿verdad? Hebreos 1, vemos el trato que el autor está comunicando, porque este grupo creía en cierto punto que aún el arcángel Miguel era mayor que Jesucristo. Y él les enseña por medio de la palabra de Dios, que Jesucristo es Dios mismo. Que no hay nadie mayor que Cristo Jesús, que Él es el Dios todopoderoso y es el Dios con poder, y que Dios es la palabra, es el verbo de Dios, que Jesucristo es Dios mismo en la tierra, que Jesucristo no hay nada comparable como Él, porque Él es Dios. Y Él les enseña que no hay nadie mayor, porque a nadie antes Dios le dijo, siéntate a mi derecha. Solo a quién, solo al Hijo, que es Cristo Jesús. Y ellos estaban creyendo que el arcángel era mayor que Jesucristo. Es una aberración pensar de esta forma, pero así en estos tiempos hay muchas aberraciones como la que muchas se están cometiendo en estos tiempos, cuando le estamos dando más relevancia a otras cosas más que considerando la palabra de Dios en un contexto claro como es la palabra de Dios. Las palabras son suficientes cuando se explican claramente, cuando se enseñan claramente como son. No necesitamos añadir nada a las escrituras, porque ellas son capaces de hacer lo que el humano no puede hacer. Nosotros somos llamados de hablar la palabra de Dios. Yo predico esta palabra de Dios. Yo hablo al oído, hablo al exterior de cada persona, pero el Espíritu de Dios se encarga de hablar a los corazones y de quebrantarlos y hacer que esta palabra arda en sus corazones. En el tiempo antiguo miramos muchos ejemplos, porque la palabra de Dios dice que todas aquellas cosas que fueron escritas para nuestro ejemplo, y vemos el claro ejemplo que la palabra nos enseña en toda la escritura, porque todo lo que es en el Antiguo Testamento es sombra y tipo de lo que iba a ser en Cristo Jesús. Así de que el libro de Hebreo, hermanos, está resumiendo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba entre los sacrificios y los sacerdocios, y ahora en Cristo Jesús tenemos todo en Jesucristo. Por la obra redentora en la cruz del Calvario no necesitamos hacer nada de esto. Dios hizo todas las cosas. Y ese es el resumen de todas las cosas. Tenemos un nuevo pacto, y el nuevo pacto que es muchísimo mejor. Pero todo lo ha hecho Dios, desde principio a fin. Todo lo que se ve en el Viejo Testamento se dirigía o apuntaba a la cruz del Calvario, a Cristo Jesús. Era un tipo de cordero sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros. Un tipo de sacerdocio que es Cristo Jesús de una vez para siempre, y no tenemos necesidad más de sacrificios de ese, como lo decíamos en la prédica anterior. Pero veo al pueblo de Dios, hermanos, en el tiempo antiguo, cómo ellos consideraban la palabra de Dios, cómo ellos veían la palabra audible de Dios, y cómo miraban su palabra como una palabra viva, como una palabra eficaz, como la palabra, ¿verdad? Como la voz audible de Dios. Jeremías 23, 29 dice que el pueblo de Dios, cuando Dios se iba a presentar al pueblo de Dios, se iba a manifestar al pueblo de Dios, habló con Moisés y le dijo lo que iba a acontecer, porque se iba a manifestar el pueblo. El pueblo de Dios, al escuchar esto, a escuchar y ver lo que Moisés decía, lo que Dios iba a hacer, dice que el pueblo de Dios tuvo miedo, que temblaron a la voz de Dios. Dice que temblaron a la voz de Dios. Dice, no es mi palabra, Jeremías, esa es la cita que estaba diciendo, es Éxodos 20, 18. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel tembló a la voz de Dios. Esa es la voz, esa es la reverencia que en estos tiempos deberíamos de tener hacia la palabra de Dios. Esa es la reverencia que cada uno de nosotros, al abrir la escritura, debe de considerar y debe de darle el valor que la palabra tiene, porque la palabra de Dios nos habla directamente a nuestra vida, a nuestro corazón, y Él tiene el poder de transformarlos a cada persona sin necesidad de que nosotros le añadamos nada, sino que es suficiente para eso.
Jehová decía por medio de Jeremías 23:29, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra, no es mi palabra esto, dice Jehová. O sea, mi palabra no es así como un fuego, dice que no es como mi palabra como fuego, no es mi palabra que como un martillo que quebranta la piedra. Cuando leemos todos estos versículos vemos realmente la veracidad, el poder de las Escrituras, hermano, y eso es lo que el autor de Hebreos está llevando a este grupo de judíos para que puedan dar más valor a las Escrituras, a la palabra de Dios. Reconsiderar que la palabra de Dios sigue siendo la misma palabra ayer, hoy y para siempre. Porque dijo, donde leímos hace poco, si usted se da cuenta en Hebreos 1, del 1 al 2, dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, hoy en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, por Cristo Jesús. Él sigue hablando en este tiempo. Dios sigue hablándonos en estos tiempos a cada uno de nosotros. Hermano, pero cuando nosotros le damos más relevancia a las cosas, a nuestros sueños, a las dichas revelaciones de muchos predicadores que predican más de ellos, de sus experiencias, de esas revelaciones que dicen haber tenido de sueños, de visiones, hermano, están dejando a un lado las Escrituras de Dios. Y estas personas van a tener personas tal vez profesionales intelectualmente. Tal vez van a tener personas que a lo mejor conozcan citas bíblicas y conozcan acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Porque realmente no se les ha predicado un evangelio de verdad. Realmente no han conocido una palabra de verdad. Para estos predicadores la palabra no es suficiente. Para estos predicadores la palabra no es infalible, inerrante. Si ellos necesitan poner de su parte, según ellos, para que las personas vengan a Cristo Jesús. Pero la Biblia dice lo contrario, que Dios trae a quien Él quiere traer, que Dios es el que pone un nuevo corazón, que Dios es el que hace arder, que el Espíritu Santo es el que convence. Todo eso lo dice, que la palabra de Dios es el que hace las cosas, no somos nosotros. Pero cuando se predica verdaderamente en su contexto la palabra de Dios, es cuando la palabra trae convicción y convence al pecador de su pecado. Pero hoy en día, hermanos, cásimente es prohibido hablar, o cásimente para muchos es ofensivo hablar del pecado. Ya mucha gente no le gusta que hablen de pecado. Ya hay mucha gente que si yo hablo de estos temas como el que estamos hablando, ya están ahí criticando, ya están llevando, son religiosos, son el otro. No me importa lo que digan. Si para uno soy religioso, pues si llevar y hablar la palabra te pueden tachar de religioso, pues soy religioso, para los que crean creerlo así. Que sea lo que sea, pero contar y hablar la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Llevar la palabra de Dios. Porque ese es el llamado que hemos sentido como predicadores, hablar verdaderamente la palabra de Dios, a lo que es blanco, decir blanco, y a lo que es negro, decir negro, como la palabra dice. Hermano, si estás en pecado y no te arrepientes, vas para el infierno. Hermano, si tú te arrepientes de tus pecados y ves a Cristo como tu salvación, hermano, vas a estar un día con Cristo. Dios te salva. Dios lo hace. Pero si amas el pecado y no te arrepientes, si no vienes a Cristo Jesús para que te pueda regenerar, cambiar, vas a seguir viviendo lo que el mundo ofrece, la basura del mundo. Y no solo eso, sino lo que está reservado para Satanás y sus ángeles, que es el infierno. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y no podemos cambiar su palabra de Dios como ahora, como digo, como muchas personas predicadores ahora, lo promodernismo de ahora, que no se habla, de muchas iglesias que ahora ya no se habla de esto, sino de otras cosas. Hay hermanos, hay iglesias, hermanos, que han considerado la palabra de Dios, sí, como un libro bueno.
Sí, lo han considerado como un libro que, bueno, puede para arreglar los matrimonios. Un libro que te puede ayudar para tu hijo rebelde que anda en alcoholismo y en drogadicción y todo este tipo de cosas. Un libro para meditar en él. Es un buen libro, hermano, que pues es bueno que lo leas. Hermano, no limites la palabra de Dios solo a eso. La palabra es mucho más. Y el principio general de toda la palabra no es solo arreglar tus problemas. El principio es convencerte de pecado y salvar tu alma. Todas las cosas que se predican y todas esas cosas de que se dicen de que quiero que hermano, que mi hijo está enfermo, gloria a Dios. No digo que sea malo, la palabra lo hace. No hay nada que Dios no pueda hacer, Dios no es ilimitado. Dios puede hacer todas esas cosas, arreglar tu matrimonio, cambiar personas, sacar a personas, visto testimonios de gente alcohólica, de drogadicción, de prostitución, de muchas cosas que Dios hace. Pero hermano, la palabra no se limita solo a eso. ¿Sabes qué? Cuando un predicador presenta un evangelio de ese, tenemos gente buscando solo la comunidad de este mundo. Tenemos gente ahora viendo el evangelio como algo para vivir mejor en este mundo. Han perdido la visión celestial y la han cambiado por una visión terrenal por culpa de predicadores que no han predicado la palabra de verdad, sino si han querido, verdad, sobar la espalda, hablar lo que la gente quiere hablar, conforme solamente a la necesidad de la persona, pero no le han hecho ver su pecado en el cual está viviendo. Y eso es lo que nosotros queremos ver. Arreglar primeramente tu problema principal, que el problema de la humanidad con Dios es que es enemigo de Dios, que están caminando en contra de Dios, porque la palabra así me lo muestra y así es como yo te lo predico. Hermano, si no tienes a Cristo Jesús y vives amando las cosas de este mundo, te consideras, dice Santiago, enemigo de Dios. No estás caminando con Dios. Si tú no tienes al Espíritu Santo en tu corazón, no eres hijo de Dios, según su palabra. Y eso es lo que estamos diciendo. ¿Quieres ser hijo de Dios? Habla con Jesucristo, humíllate. Busca las Escrituras y ellas te enseñarán lo que la palabra dice ahí. Hermano, no hay necesidad de que vayas y digas, hermano, quiero dar una ofrenda porque mi hijo está enfermo y quiero que oren por mí, porque mi matrimonio me quiere dejar y voy a dar una ofrenda, como que compraras el favor de Dios, hermano. Si vas a ofrendar, si vas a diezmar, dalo porque estás agradecido con Dios. Dalo porque sabes que has sido bendecido por Dios, pero no hagas comprar el favor de Dios. Los favores de Dios no se compran, sino se reciben por humillarlos, por venir a los pies de Dios, por considerar nuestros caminos, que el camino que estamos corriendo, que estamos llevando, no es el camino que Dios te ha trazado, no es lo que Dios quiere, no está siguiendo la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios no le gusta. Está siguiendo un camino de desobediencia. Hermano, vuelve a los caminos. Considera tu vida y ves todo el tiempo que Dios te ha dado y considera y ven ya a los caminos de Dios y ves que todas las cosas se pueden arreglar, porque su palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán añadidas. No es, pero la gente está buscando al revés la situación. No es lo que la Escritura se está diciendo en esto. No es el principio de Dios. Jesucristo no vino a morir en la cruz del Calvario no más para sanar tus enfermedades. Él no vino a morir en la cruz del Calvario no más para sacarte de ciertos vicios. No vino solamente para arreglar tu matrimonio. Porque si eso hubiese sido solamente, estuviéramos felices en el mundo y nadie quisiera ir al cielo. Pero Dios vino a darnos una esperanza viva. Dios vino a prometer que un día estaremos con Él en aquel lugar que Él fue a preparar. Tienes que poner tu mirada más allá, poder ver con tus ojos espiritual lo que Dios está considerando, está haciendo para ti, un lugar mejor donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y ese lugar no se encuentra en este mundo. Y aunque tengas todo, y aunque tengas salud, y aunque tengas dinero, no vas a ser lo suficientemente feliz en esta tierra hasta que venga Jesucristo, hasta que estés con Él. Y la palabra así lo dice. Pero hermano, falsos maestros han predicado el evangelio que no es. Por eso tenemos muchos grupos de personas
siguiendo un evangelio que no es. Por eso dije en el principio, temo que muchas personas que hoy veremos poniendo en sus muros, escribiendo cosas positivas, cosas aparentemente como conocedores de Dios, el día de mañana ya no lo hagan y ya ni conozcan de Dios, ni sepan, ni quieren saber de Dios. Cuando todas estas cosas vuelvan a la normalidad, si es que vuelve a la normalidad, no sé qué va a conceder porque yo no estoy prediciendo el tiempo, yo no sé de esto, solo Dios sabe las cosas, qué va a suceder con el tiempo, pero solo estoy diciendo, si volviera a la normalidad, ¿qué va a hacer de ti? Acuérdate de lo que has escrito. Eso es lo que estoy hablando, así como el autor del Hebreos hablaba a ese grupo que no estaba considerando la palabra de Dios como esa palabra viva, eficaz, la voz de Dios. Un gran hombre de la Edad Media, ahí por el siglo XVI, decía: la palabra escrita en este libro no es más que la voz de Dios, escrita por el dedo de Dios, el cual merece toda reverencia. Y eso es lo que dijo ese hombre. Es una palabra llena de sabiduría. Es una palabra que por eso yo veo estos hombres, hermanos, yo veo grandes hombres entregados a Dios, aunque muchos grupos digan lo contrario. Solo un hombre que verdaderamente ve y habla de Dios así, es un verdadero siervo de Dios, que dejó todas las cosas del mundo por tal de seguir a Cristo Jesús, en obediencia a la palabra de Dios. Así es de que la palabra es la voz audible. Así es de que nosotros, si abrimos la escritura, estamos escuchando la voz de Dios. Si leemos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. No como aquellas personas dicen que nosotros somos nomás pura palabra, pura lectura y lectura, hermano. Si lees y lees la palabra de Dios, es el Espíritu Santo hablando contigo. Porque la palabra nos afirma que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dice: las palabras que yo los hablo son vida y son espíritu. Pero las personas han visto de otro punto de vista lo que es el Espíritu de Dios y lo que el Espíritu Santo hace en las personas. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios, y por ese conocimiento caminas en obediencia, en amor, en humillación a la palabra de Dios, porque conoces la palabra de Dios. Yo estoy en contra con muchas personas que dicen que Dios no quiere que entendamos toda la Biblia. Yo digo, Dios quiere que entendamos la Biblia, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue escrita para humanos y personas humanas, para que se entienda con nuestro intelecto, nuestro conocimiento, porque Dios nos dio nuestro intelecto y nuestro conocimiento para que entendiéramos la palabra escrita de Dios, y aunque es una palabra divina, fue hecho para personas humanas. Siente que somos inexcusables y decimos, pero nosotros, por nuestra haraganencia, por no querer estudiar, indagar en la palabra de Dios, muchos maestros abren la escritura y dicen: lo que el Espíritu me diga, donde la abra, ahí voy a leer. Hermanos, es una aberración. Necesitas estudiar la escritura, indagar en la palabra de Dios, porque si no indagas y no estudias las escrituras bien, como interpretarlas como tal están escritas, porque la palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios, así como interactuaban los actores de la Biblia. Vemos a Pedro, vemos a Pablo, vemos aquí el autor de Hebreos interactuando con la palabra de Dios, y vemos, si profundizamos en el libro de Hebreos, como interactúa e interpreta el libro de Salmos, a Habacuc, a Jeremías y a todos ellos. Sobre esto él está predicando y enseñándoles al grupo de romanos la palabra de Dios, porque él está interpretando las escrituras guiado por el Espíritu Santo, y les trae esta verdad a ese grupo de judíos, como nosotros hoy estamos viendo esas implicaciones a nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, es completa.
La palabra de Dios es inerrante, es infalible. La palabra de Dios es veraz, es suficiente, es viva, es suficiente para hacer lo que Dios quiere que haga en nuestros corazones. No tenemos que añadir nueva revelación a las Escrituras. No tenemos que añadir nuestras experiencias a las Escrituras. No tenemos que añadir nada de esas cosas porque Dios las hizo suficientes. No hay nueva revelación en la Escritura. No hay una nueva revelación especial porque el canon de la palabra de Dios ha sido cerrado. Así es de que no hay nueva revelación especial en estos tiempos de nosotros. La revelación que tenemos es las Escrituras. Esas son suficientes y no hay nada más. Eso es lo que tenemos, la palabra de Dios. No quiero decir que con todo y esto nosotros no podemos ser persuadidos de algunas cosas. Claro que estamos, porque tenemos el Espíritu Santo, pero una revelación especial ya no hay en este tiempo. Amén, hermanos. Así es de que debemos de entender las Escrituras tal y como son. No hay nueva KRGE 1290 AM, Weslaco, Texas. KVIC 105.7 FM, Bremerville. KRVJ LP 107.9 FM, Jacksonville, Texas. KLTV 89.7 FM, Brownfield, Texas. K243VI 96.5 FM, Weslaco. KERG 104.7 FM, Escobar, Texas. KVNY LP 94.7 FM, Hope, Arkansas. KZMZ 105.5 FM, Osona, Texas. And KXTO 1550 AM, Reno, Nevada. KVRL LP 92.7 FM, Longview, Texas. KRBJ LP 107.9 FM, Bossier City, Louisiana. KZYY LP, Tyler, Texas 93.7 FM. KLHG LP, Galveston, Texas 99.7 FM. And KVPO, Port Neches 1150 AM. Así de que la palabra de Dios, hermanos, es la palabra inspirada por Dios. Esos grandes actores los actores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Si vemos allá en 2 de Timoteo 3:16, dice que todas las Escrituras fueron inspiradas por Dios. O sea, todas las Escrituras, no solo una parte de la Escritura, sino toda la palabra fue inspirada por Dios. Fue inhalada por Dios, todas las Escrituras. Porque también en Salmo 119, 160 dice que toda la suma de ellos son verdad. Toda la suma de ellos son. Por eso sabemos que la palabra de Dios es veraz. Sabemos que la palabra de Dios es inerrante, infalible, porque es inspirada por Dios. Y con esto no negamos, ¿verdad?, la humanidad también de los actores que fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero como dice Pedro, ellos fueron guiados, fueron llevados por el Espíritu Santo a escribir no lo que ellos quisieron, sino lo que el Espíritu Santo les daba que escribieran. Hay que ver eso. Por eso que la palabra de Dios es la voz audible de Dios. ¿Por qué? Porque los actores de la Escritura fueron llevados a escribir lo que Dios quiso, no lo que el hombre quiso. Porque Pedro dice eso, que ninguna de las Escrituras ha venido a nosotros por voluntad de hombre, sino dice que estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. No fue por la voluntad de hombre, nada que ver con la voluntad de hombre, sino por la inspiración, el propósito único de Dios. ¿Y cómo fueron llevados? ¿Cómo fueron inspirados estos hombres? No en la forma que un autor de la música es inspirado. Un autor de la música es inspirado en sus experiencias, y son inspirados en el amor, en lo que pasó en su vida, en lo que están viviendo. Esa es una inspiración de un músico. Pero aquí son llevados por el Espíritu Santo, como decía un maestro por ahí, son llevados como un velero cuando es llevado por los vientos, por el viento es llevado. Así puede andar naufragando, porque es llevado por los vientos, es guiado, es dirigido por esos vientos. Así fueron estos actores guiados, dirigidos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso sabemos que la palabra de Dios es la voz audible
de Dios. En una ocasión decíamos, hermanos, pero es que cuando oyen que aunque la palabra es divina y aunque la palabra es la palabra audible de Dios, pero es una palabra escrita para personas humanas como usted y como yo. En una vez una persona me decía, hermano, ¿cómo puedo leer las escrituras? Y cuando nosotros hacemos estudios, tengo unos estudios que he estado llevando todo este año, desde el principio del año pasado, y todavía seguimos estudiando, damos estudio a la familia en mi hogar. Tengo un grupo de familia ahí que nos reunimos para hablar la palabra, y ahí pues tenemos personas que apenas han conocido la palabra de Dios y están conociendo, y una de las preguntas que me hacen es ¿cómo podemos leer la Biblia? Porque la Biblia pues es la palabra de Dios y Dios habla ahí, pues nosotros a veces no entendemos. Yo quiero decirte, hermano, que primeramente si conoces, si has aceptado a Cristo Jesús, Dios te da el Espíritu Santo para que poco a poco vas a ir conociendo la palabra. Claramente que empezamos como un niño cuando va a un kinder. Empezamos primero a conocer las vocales y luego Dios nos va dando sabiduría y conocimiento. Pero ¿cómo se lee la Biblia? La Biblia, hermano, aunque es una palabra divina, debes leerlo como cualquier libro. Escuche esto, pero escuche todo lo que le voy a decir. La Biblia se lee como cualquier libro, pero la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra, la voz audible, la palabra divina de Dios, pero dada a nosotros, y nosotros tenemos que empezar a leer las escrituras tal y como usted la interpreta, y Dios le va a dar, el Espíritu Santo le va a dar la interpretación con el momento, con el tiempo que usted dedique a los estudios, guiado por el Espíritu Santo, porque en el tiempo que nosotros estamos, ya no somos inspirados por el Espíritu Santo, sino ahora somos iluminados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entender la palabra de Dios. Y aunque dije, se lee como un libro cualquiera, no es un libro cualquiera. Tenga en mente, es la palabra viva, eficaz de Dios. Es la palabra que tiene el poder de transformar. Es la palabra que tiene el poder de cambiarlos totalmente. No importa qué tan grave hayamos caído. No hay pecado, dice las Escrituras, que no pueden ser perdonados. Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así de que, hermano, que este actor estaba que consideraran las Escrituras, porque esa palabra de Dios es la palabra, la voz audible. Aunque estamos viendo una palabra escrita, es la voz audible de nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, nosotros como hijos, como siervos de Dios, y aunque tenemos una salvación dada por Cristo Jesús que nos dio, nosotros cuidamos esa salvación con temor y temblor, porque así nos enseña las Escrituras. Nosotros, si predicamos la palabra de Dios, la predicamos con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en la carne, sino solamente en Dios. Y como Pablo dice, pero hay muchas personas que ahora, hermanos, no se preocupan por estudiar antes de subirse a un púlpito. No se preocupan, hermanos, por decir la palabra como él, sino dicen tantos disparates que contradicen las Escrituras. Y por eso tenemos personas siguiendo un falso evangelio, porque muchas personas no han indagado, no se han preocupado. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzar, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que un verdadero predicador debe de hacer, preocuparse por usar la palabra bien como está escrita. Pero hay muchas personas que no se preocupan. Ellos tienen experiencia, tienen 20, 30 años predicando y suficiente. Y la audiencia de esas iglesias lo que diga, porque tiene 40 años de pastor, no importa. Aunque aquella persona no indague en la palabra, no importa, porque tiene 40. Les digo, aunque la experiencia y todas estas cosas sean buenas, hermanos, tenemos que indagar, como que no ir a las Escrituras con nuestra sabiduría, con nosotros con nuestra teología, sino que más bien hacer teología de la palabra de Dios y no llevar nuestras propias ideas a un texto, sino ver lo que el texto realmente quiere decir a la audiencia original y después aplicarla a nuestra vida. Hemos escuchado tantas aberraciones que existen por personas que no se preocupan por presentarse a Dios como un obrero
que usa bien la palabra de Dios. Yo quiero llevarle a una cita como Pablo también considera esto, 1 de Corintios 2, del 1 al 5, dice así: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad. Escuche eso. Estuve con ustedes ¿con qué? Con debilidad. O sea, Pablo no fue atenido a su experiencia. Él no fue confiado en su sabiduría, sino con debilidad, como que si no supiese nada. No fue con palabras de elocuencia, sino solamente a Jesucristo. Dice, estuve con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persabida de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y del poder, porque vuestra fe no está, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabe cuándo una iglesia va a ser una iglesia sana? ¿Sabe cuándo una iglesia verdaderamente entiende la palabra de Dios? Cuando el pastor y toda la iglesia indagan profundamente en la palabra de Dios y no se deja guiar por revelaciones, por visiones, porque estas revelaciones y sueños y todas estas cosas, dice Jeremías 23, en el que acabamos de leer, Jeremías 23, dice que el profeta que tuviere sueño, hable el sueño, pero el que le fuera llevada mi palabra, hable mi palabra de verdad. O sea, cuando nosotros, hermanos, no hemos estudiado el texto y predicamos, no vamos a hablar la palabra de verdad, sino vamos a hablar de experiencia, sino vamos a hablar otras cosas que no es ni la palabra de Dios. Por eso ahora abundan muchos predicadores, porque se ha puesto hasta de moda hoy en día los predicadores. Unos lo hacen con malas intenciones, otros para ganar fama, otros para ser vistos y para muchas cosas. ¿Por qué? Porque estos hermanos no tienen temor ni temblor antes de pararse a un púlpito. El verdadero siervo de Dios tiembla ante la presencia de Dios. El verdadero siervo de Dios, no importa la experiencia que tenga, al momento de abrir las escrituras tiembla. ¿Sabe por qué tiembla? Por la reverencia al Padre, porque tiene temor equivocarse, porque tiene temor decir lo que no es, porque sabe que el día del juicio va a dar a cuenta todo lo que se dice. Sabe que tiene que despojarse del ego, tiene que despojarse de todo este tipo de cosas, del orgullo, tiene que despojarse de cosas y presentar solamente a Cristo Jesús, darle la gloria a Cristo Jesús y no llevarse la gloria que le pertenece a Dios. Ese es un verdadero siervo de Dios, tiene temor a hablar de la palabra de Dios. Yo me acuerdo que aún siempre que tengo ya varios años predicando la palabra, todavía siento el temor cada vez que abro la escritura. Y a veces hasta digo, wow, ¿por qué estoy así? Tengo temor, hasta a veces tiemblo cuando voy a hablar la palabra de Dios. Y yo sé que esto muchas veces te trae mucha aprobación de personas, pero también te trae división y gente que no te quiere porque no están oyendo la palabra que han oído toda su vida, sino están oyendo otra palabra que nunca habían oído en su vida y se les hace difícil entender la verdadera palabra de Dios porque siempre han estado escuchando superficialidad de la palabra de Dios. Estamos hablando, hermanos, profundidad, la palabra realmente como es, tal y como va. Nosotros, como les decía en el principio, no estamos aquí con un objetivo de hacerlos ricos, no estamos buscando economía, un fin de material, no buscamos ninguna cosa de esto, hermanos, solo queremos glorificar a Dios y que tú vengas al conocimiento de la palabra de Dios, que indagues, que si ves que estamos hablando de estos versículos, que vayas tú y mires en esta palabra, indagues y profundices en ella para que veas que lo que estamos hablando es la verdad de Dios. Pablo decía, conociendo la palabra de Dios allá en Filipenses 2:2, dice, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El verdadero siervo de Dios todavía camina aunque tiene su salvación en las manos de Dios segura, porque la palabra dice que estamos seguros en las manos de Dios. Yo no me preocupo más porque estoy en
en las manos de Dios. Pero aún con todo esto, en reverencia al Padre camino con temor y temblor. Y un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo debe de caminar siempre de esta forma con temor y temblor a la palabra de Dios. Así de que en Hebreos 12 también quiero considerar, ya para terminar porque el tiempo se nos ha ido, pero gloria a Dios por su palabra. En Hebreos 12 del 25 al 22 dice así: mirad que no desechéis al que habla. Escuche, al que habla. Una vez más, el autor de Hebreos ve la palabra escrita como la voz audible de Dios. Y así tienes que considerar, así debemos de considerar la palabra de Dios como la voz audible, como si Dios hablara directamente a tu oído, a tu corazón. Y ven así, dice: mirad que no desechéis, Hebreos 12, 25, que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratuita y mediante ellas sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia a nuestro Dios. Y reverencia, porque Dios es Dios fuego, porque es nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que nosotros, hermano, si Dios habló en el pueblo antiguo y les habló su palabra viva, y aquel pueblo recibió su justa retribución por sus pecados, por su desobediencia, por no atender la voz de Dios, cuanto más nosotros que tenemos la voz desde el propio Dios, porque Cristo era Dios mismo en la tierra hablándoles. Y aquella palabra dada por los ángeles, dada por los profetas, recibió su justa retribución, cuanto más nosotros que tenemos la palabra directa de Dios hablando. Jesucristo, el verbo hecho carne, ese nos habla directamente por su palabra a nosotros. Si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, si nosotros descuidamos esa voz de Dios, cuanto más, porque Dios es fuego consumidor también, hermano. Así es de que nosotros ahora le servimos a Dios. ¿Por qué? Le servimos por medio de gratitud. Tenemos gratitud y por eso le servimos con amor y temblor a Dios. Hebreos 2, 1 del 3, con esto termino. Y por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, escuche esto, fue firme, y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Vuelve a decir el actor, ¿cómo escaparemos nosotros? Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada con los que lo oyeron. Así es que la palabra de Dios, hermano, ¿cómo escaparemos ahora nosotros si descuidamos este tiempo de la gracia? ¿Cómo escaparemos nosotros si Dios nos ha hablado por medio de su palabra, su voz audible? Dios ha venido a la tierra a hablarnos a nosotros. Si aquellos no escaparon, ¿cómo vamos a escapar? En el libro de Salmos dice: si me fuese a las estrellas, si me fuera a las profundidades del mar, ahí estás tú. No hay lugar, no hay escapatoria para ninguno de nosotros. Somos inexcusables porque Dios ha hablado su palabra a cada uno de nosotros, hermanos. Así es de que atendamos con más diligencia la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es viva, más cortante que toda espada de doble filo. Es suficiente, no necesitas revelaciones de hombre, no necesitas experiencia de hombre. Lo que necesitas es su palabra, atenderla tal y como es.
La palabra de Dios como la voz audible del Señor. Esa es la que te está hablando a tu corazón. Esa es la que estamos predicando hoy. Esa palabra audible, la palabra, la voz de Dios que te puede ser salvo. Es la palabra de Dios que te puede transformar. Deja que la palabra penetre en tu corazón. Humíllate para que la palabra te entre por medio del Espíritu Santo y toque tu corazón ahí donde estás. Me recuerda, hermanos, que esa misma palabra, después de que Jesucristo resucitó, en el mismo día que Jesucristo había resucitado, en Lucas 24:32, se registra 2 hombres que van en un camino, el camino a Emmaús. Dice que estos hombres, cuando vieron que Jesucristo fue crucificado y que fue enterrado, ellos estaban tristes porque veían a Jesucristo como aquel Salvador que los iba a salvar de la esclavitud en la cual vivían. En la esclavitud, literalmente hablando, física, porque eran esclavos de Roma. Ellos iban tristes porque en quien habían puesto la esperanza, para ellos que no entendieron la palabra, no comprendían la palabra, esa esperanza se había desvanecido. Pero Jesucristo se les apareció, dice ahí, y ellos no le reconocieron mientras caminaban Jesucristo en ese camino, en ese campo en el que iban. Jesucristo dice que les declaraba toda la palabra, les declaraba toda la palabra, todo empezándose, dice, desde Moisés hasta los profetas, hasta todo el evangelio. Cuando habla de Moisés, está hablando de que Moisés escribió desde Génesis, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Les declaraba que lo que había acontecido con el Mesías, con el que los iba a salvar, ya estaba escrito. Y dice que mientras les hablaba la palabra, les interpretaba la palabra de Dios, tal y como está escrito, dicen estos hombres que mientras caminaban con ellos, su corazón ardió. Ve lo que hace la palabra de Dios cuando se predica como Él. Ve lo que hace la palabra, su palabra ardió, y no solo eso, dice que les abrió los ojos. La palabra tiene la capacidad de tocar tu corazón, de convencerte, de enseñarte, de quitar la venda de los ojos, de darte un nuevo corazón. Dice la palabra de Dios que la misma palabra te guía al arrepentimiento. Es Dios mismo te guía al arrepentimiento. Dios hace todas estas cosas hablando y escuchando la verdadera palabra de Dios. Efesios 3:13 dice también su palabra de Dios, que habiendo escuchado el evangelio, y el evangelio de verdad creíste, por el cual creíste. Pero ¿cuál? El evangelio de verdad. No cualquier evangelio. ¿Por qué dice el evangelio de verdad? Porque hay muchos que predican y no es el evangelio de Dios o el evangelio de verdad, sino es que andan predicando otras cosas terrenales. Mano, esta es la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan salvación? Y aunque los versículos no dicen que un salvo se va a perder, como algunos consideran, sino que están más bien las advertencias que el autor hace. ¿Cómo escaparíamos si nosotros no venimos a los pies de Dios? ¿Cómo escaparíamos si nosotros no consideramos la palabra de Dios como la voz audible y los humilláramos y nos arrepintiéramos para que Dios nos haga salvos? ¿Cómo escaparíamos si nosotros desatendemos a la palabra de Dios? Considera tus caminos y la palabra de Dios. Vuelve a las Escrituras. Vuelve parados en los caminos y considera estas palabras que estoy diciendo. Parados en los caminos y considera tu camino, si en verdaderamente, y pregunta por esas sendas antiguas, o sea, por la palabra de Dios, y considera tu camino, compáralo con el camino que Dios nos ha trazado en las Escrituras. Hermano, esta es la palabra que quería traer. Vamos a seguir, vamos a continuar en otra ocasión, en el segundo sábado, con la palabra de Dios, porque no termina aquí, pero vamos a dar fin al tiempo que se nos ha llegado. Y Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que haya escuchado, que haya sido de bendición esta palabra. Atesórala. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas. Amén, amén. Asimismo, hermanos, gracias.